Mi esposa Vivian se había ido. Apenas habíamos regresado de darle descanso bajo la sombra de un roble de Georgia, con el aroma de magnolias todavía impregnado en mi traje. Y ahora, reunidos en la fría y estéril sala de juntas de la empresa que levanté con tierra y sueños, mi nuera Jessica me sonreía con la ferocidad de un depredador. Ahora que la vieja se ha ido, dijo, con una voz tan cortante como el hielo quebrándose, pondrás la empresa a nombre de mi hijo y te las arreglarás como puedas. No me inmuté. Simplemente le devolví una sonrisa. Ellos pensaban que mi dolor me había debilitado. Lo que no sabían era que el último regalo de Vivian no estaba en su testamento, sino en una caja secreta. Y que el abogado a punto de entrar por esa puerta no traía simples papeles, traía los resultados de una prueba de ADN capaz de hacer arder todo su mundo. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y por favor, dale a me gusta y suscríbete si también crees que un legado se gana, no se roba. El silencio en la sala pesaba más que la humedad sofocante de Atlanta en agosto. Habíamos venido directamente del funeral, y la quietud solemne del cementerio se había transformado en una calma espesa, expectante. Yo estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba, con las manos apoyadas sobre la madera pulida y fría. A mi alrededor, colgados en las paredes, los retratos de proyectos terminados, rascacielos resplandecientes, puentes firmes, centros comunitarios repletos de niños sonrientes, contaban la historia de mi vida entera. Vance and Sons Construction. Hoy, lo de and Sons sonaba como una burla cruel. Mis ojos se desviaban una y otra vez hacia la silla de cuero vacía a mi derecha. La silla de Vivian. Durante 40 años había estado allí, acompañándome en cada gran decisión. Ella no necesitaba hablar, un leve fruncir de cejas quería decir ten cuidado, y un pequeño gesto de asentimiento significaba confía en tu instinto. Ahora, su ausencia pesaba como un hueco físico, un frío palpable en esa sala climatizada. Extrañaba su mirada más de lo que extrañaba el aire en mis pulmones. Frente a mí, Jessica permanecía erguida, con el cabello rubio recogido en un moño tan tirante que parecía dolerle. Vestía un traje sastre negro, más caro que mi primer coche, y sus labios estaban pintados de un rojo sangre. Ofrecía una sonrisa ensayada, supuestamente compasiva, que jamás llegaba a sus ojos helados. A su lado, mi hijo Marcus bajaba la cabeza, con los hombros caídos. Paseaba su dedo por la veta de la madera de la mesa, evitando mirarme. Tenía 48 años, pero junto a su esposa se volvía un niño, esperando siempre su aprobación, su guión. Y luego estaba mi nieto, Liam. 21 años, hundido en la silla, con los pulgares volando por la pantalla del móvil escondido bajo la mesa. Un retrato de aburrimiento arrogante. No había derramado una sola lágrima en el funeral de su abuela. Le molestaba más que todo hubiera interrumpido sus planes de fin de semana. No estaban allí para llorar. Estaban allí para cobrar. Lo veía en los ojos de Jessica, no mostraban tristeza, sino el frío cálculo de un tasador. Yo lo había previsto. En los últimos meses de la enfermedad de Vivian, sus visitas se acortaron, y sus preguntas dejaron de girar en torno a su comodidad para centrarse en cuentas y escrituras. Veían en ella no a una madre ni a una abuela, sino a un obstáculo. Y en mí, al viejo guardián de una herencia. Estaban esperando. Esperando que hablara, que cediera, que me quebrara. Así que yo también esperé. Dejé que el silencio se volviera su enemigo, no el mío. Finalmente, Jessica carraspeó, y aquel pequeño sonido rebotó en la tensión de la sala. Samuel, empezó, con una dulzura fingida que me erizó la piel. Sabemos lo difícil que es esto para ti. La partida de Vivian es una gran pérdida para todos nosotros. Hizo una pausa, esperando que alguien la apoyara. Nadie lo hizo. Pero la empresa debe avanzar. La junta está inquieta. Es hora de que descanses. Deslizó una carpeta gruesa hacia mí. El roce del cartón sobre la caoba sonó como un siseo, hasta detenerse justo frente a mis manos. Estos son los documentos de la transferencia. Todo es muy sencillo. Firmarás el traspaso de tus acciones de control y la dirección general a Marcus. También hemos preparado una moción para darle un asiento en la junta a Liam en cuanto se gradúe. Es la mejor manera de asegurar el legado familiar.
Marcus por fin levantó la mirada, con ojos suplicantes. «Papá», murmuró, aclarando la garganta para sonar más firme. «Es lo correcto. Es lo que mamá habría querido». Lo miré fijo. Por un instante fugaz, vi al niño que solía seguirme por las obras con un pequeño casco amarillo. Pero ese niño ya no estaba. En su lugar había un extraño. «¿Estás seguro de que eso es lo que tu madre habría querido, hijo?», pregunté en voz baja, pero con filo suficiente para atravesar el aire. Una mueca se dibujó en los labios de Jessica. Se inclinó hacia adelante, dejando caer cualquier máscara de compasión. Su voz se volvió cuchilla. «Ahora que la vieja ya no está», pronunció con precisión cruel, «firmarás los papeles, pondrás la empresa a nombre de mi hijo y te las apañarás solo. Estás viejo. Deja de sernos una carga». La audacia era asombrosa. No solo querían la empresa. Querían borrarme, desecharme como a una herramienta rota. Pero en mí no hubo rabia ni sorpresa, solo una calma helada, una certeza absoluta. Vivian había visto venir esto. Lo sabía. Observé sus rostros ansiosos, llenos de codicia. Y sonreí. Fue apenas un movimiento en mis labios, pero auténtico. Y los aterrorizó. La seguridad en los ojos de Jessica titubeó. Marcus se removió inquieto en su asiento. «De acuerdo», dije, con voz firme y serena. Puse mi mano sobre la carpeta, sin abrirla. «Pero antes de hacer nada, creo que debemos escuchar lo que tiene que decir mi abogado». El rostro de Jessica se tensó. Primero confusión, luego alarma. «¿Un abogado? Samuel, esto es un asunto privado de familia». La miré. Luego miré a mi hijo y finalmente a la silla vacía junto a mí. Sentí la fuerza de Vivian fluir dentro de mí. «No», respondí, claro y fuerte para que todos lo oyeran. «Nunca lo fue». Mi sonrisa se borró en cuanto la puerta de la sala de juntas se cerró tras ellos. El eco del veneno de Jessica aún flotaba en el aire como un residuo tóxico. Pero mi mente ya no estaba en sus amenazas. 3 días antes, en la sofocante quietud de mi propia casa, había vivido algo que me cambiaría para siempre. Después del funeral, cuando el último conocido se marchó, me encontré en el despacho de Vivian. Era la única habitación a la que no había podido entrar hasta entonces. Todavía olía a ella, a esa mezcla reconfortante de libros antiguos y lavanda. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando pequeñas partículas de polvo que flotaban como diminutos mundos olvidados. No estaba limpiando, no realmente. Solo tocaba sus cosas. Pasaba la mano por el cuero gastado de su sillón favorito, acariciaba los lomos de sus libros de poesía, intentando sentir su presencia en los objetos que tanto amó. El duelo es extraño. Te vuelve torpe. Al agacharme para coger un pesado tomo de arquitectura, mi rodilla golpeó el costado de su viejo escritorio. El libro cayó con un golpe seco. Al inclinarme para recogerlo, vi algo. Una tabla del suelo, justo debajo del escritorio, no encajaba bien con las demás. Había pasado por allí 1000 veces sin notarlo, pero en ese silencio y con la luz inclinada, parecía gritarme. El corazón me latía más rápido. Me arrodillé, con las rodillas protestando, y presioné mis dedos en el borde de la madera. Estaba floja. Con esfuerzo metí las uñas en la rendija y la levanté. La tabla cedió con un gemido suave, revelando un hueco oscuro. Dentro descansaba una sencilla caja de cedro, pequeña, sin adornos. No estaba cerrada. La tomé en mis manos. Pesaba más de lo que parecía, cargada con el peso de secretos. Levanté la tapa, y el olor a cedro y tiempo me golpeó de lleno. Sobre un terciopelo desteñido había 3 objetos. Un mechón de cabello de bebé, oscuro y fino como seda, atado con una cinta azul pálida. Un certificado de nacimiento amarillento, con el nombre Samuel Vance Jr. escrito en la línea del niño. Y debajo de ambos, un sobre grueso, sellado con cera, de papel crema. En el frente, mi nombre, Samuel, escrito con la elegante y familiar caligrafía de Vivian. Mis manos temblaban al tomarlo. Aquello era un altar de fantasmas. Rompí el sello y desplegué las páginas. Mi queridísimo Samuel, mi amor, mi único amor. Si estás leyendo esto, es porque ya me he ido,
y te dejo con una última y terrible carga. Las letras se desdibujaban por las lágrimas que se me agolpaban en los ojos. Debo contarte una verdad que nunca tuve el valor de confesar en vida. Una verdad que he guardado sola en mi corazón durante 48 años. Por favor, mi amor, encuentra en tu alma la fuerza para perdonar mi silencio. El niño que trajimos del hospital, al que llamamos Marcus, al que criamos y amamos, no fue el hijo que di a luz. Nuestro hijo, nuestro Samuel Jr., nació con una debilidad en los pulmones. Vivió apenas 6 horas. Los médicos me lo dijeron mientras tú estabas en el pasillo, compartiendo la noticia con nuestra familia, llena de alegría e ilusión. El dolor, Samuel, no hay palabras para ese dolor. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Desde la habitación contigua escuchaba llorar a otro bebé, fuerte, sano. Una enfermera, una mujer bondadosa llamada Clara, vino a mí. Me dijo que ese niño pertenecía a una jovencita asustada y sola, que planeaba darlo en adopción. Y en un momento de locura, de un dolor tan grande que quebró toda razón, ella me ofreció una opción. Podíamos cambiar los registros. Podía llevar a casa a un hijo sano. Que tú jamás tuvieras que conocer el sufrimiento de perder a nuestro niño. Sé que estuvo mal, continuaba la carta, pero en ese instante lo único en lo que pensaba era en ti. En tu rostro cuando tuviera que decirte que nuestro hijo había muerto. No pude soportarlo. Así que acepté. Nos llevamos a Marcus y lo amé, Samuel. Te lo juro, lo amé como si fuera mío. Cada rodilla raspada, cada noche en vela, cada instante de orgullo, todo ese amor fue real. Guardé el secreto porque temía que la verdad nos destrozara. Pero fui una necia. Construí nuestra familia sobre cimientos de mentira, y ahora las grietas empiezan a mostrarse. El trazo de su letra cambiaba al final, más tenso, más urgente. Veo a la mujer con la que nuestro hijo se casó. Veo la codicia en sus ojos. Ella es un buitre, Samuel. Y ha convertido a nuestro hijo en uno también. Ha torcido su amor hasta transformarlo en exigencia, su respeto en impaciencia. Cuando te miran, no ven a un padre, ven un obstáculo. Intentarán quedarse con todo lo que construimos, no para cuidarlo, sino para devorarlo. Ya no puedo protegerte desde fuera, mi amor. Por eso te dejo la verdad del pasado. Este secreto fue mi vergüenza, pero ahora debe ser tu escudo. Perdóname. Perdóname por una vida de engaño, pero, por favor, no dejes que destruyan nuestro legado. Protege lo que es nuestro. Protege lo que es tuyo. Dejé caer las páginas sobre mi regazo. El mundo entero pareció inclinarse. 48 años, y descubrí que mi hijo no era mi hijo. El duelo por Vivian se mezclaba con un dolor hueco y nuevo, el del hijo que nunca supe que había perdido, y el de la mujer que cargó sola con ese secreto imposible durante todo nuestro matrimonio. La caja en el suelo ya no era solo una caja. Era testimonio de su amor, de su miedo y de su último plan desesperado para salvarme. El dolor era insoportable, pero debajo comenzó a crecer algo más. No ira, aún. Era una resolución fría y dura. Vivian me había dejado instrucciones. Me había pedido que protegiera nuestro legado. Y no la fallaría. Me quedé allí, sentado en el suelo del despacho de mi esposa, con la carta en las rodillas, durante lo que pareció una eternidad. El mundo que conocía se había desmontado en unas pocas páginas. Cada recuerdo de haber criado a Marcus ahora se teñía de una luz distinta, compleja. El dolor por Vivian era una herida abierta, pero ahora lo acompañaba un nuevo y extraño duelo, por el secreto que ella había llevado sola. Por un instante sentí que todo el peso del mundo me aplastaba. Podía dejar que ocurriera, podía firmar los papeles de Jessica, rendirme a la niebla de la vejez y permitir que devoraran el legado que Vivian y yo levantamos. Pero entonces miré su letra, aquella súplica final en la página, protege lo que es nuestro. Era un mandato desde la tumba. Y supe que no podía hacerlo solo. Saqué mi teléfono del bolsillo, con los dedos torpes, y marqué un nombre, David Chen. Contestó al segundo timbrazo, su voz cargada de preocupación. ¿Samuel? Justo iba a llamarte. ¿Cómo lo llevas? David era mi abogado, sí, pero antes que eso, era mi amigo.
Él y su esposa habían compartido incontables cenas en nuestra casa. Conocía a Vivian desde hacía 30 años. David, mi voz sonaba extraña, rota. «Te necesito. ¿Puedes hablar?» De inmediato, la calidez en su voz se tornó en foco profesional. «Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Son Marcus y Jessica? ¿Ya empezaron a presionarte?» Él los conocía bien. «Peor», respondí, tomando aire con un temblor. «Encontré algo. Una carta. De Vivian». Lo escuché contener el aliento al otro lado. No pude leerle toda la carta. No podía. Solo le di el corazón devastador de la verdad. Escribió que nuestro hijo, Samuel Jr., murió en el hospital. El día que nació. El silencio que siguió fue absoluto. Pude imaginarlo en su oficina, mirando el horizonte de Atlanta, con la mente en shock. Cuando habló al fin, su voz sonaba incrédula y cargada de tristeza. «Dios mío, Samuel. ¿Y Marcus? No es mío, David. No es nuestro hijo». Vivian tomó una decisión. En medio de aquel dolor, tomó una decisión. Le conté lo del intercambio, cada palabra saliendo de mi boca como ceniza. Por un momento largo, David fue solo el amigo. Lloró conmigo. «Esa mujer increíble», susurró. El peso que debió cargar todos estos años. Protegerte, construir una familia. «Samuel, lo siento tanto». Luego lo escuché inhalar hondo y sentí el cambio. El amigo retrocedía y emergía el abogado al que había confiado 3 décadas de mi vida. «Vivian era extraordinaria», dijo, con voz ahora firme, acerada. «Y era más inteligente que todos nosotros. Esta carta no es solo una confesión. Es un arma. Te la dejó para que pudieras luchar. Y debemos usarla». Una chispa fría de esperanza atravesó mi duelo. Tenía razón. Esto no era un final. Era un plan de batalla. «¿Qué hacemos?», pregunté. «Jessica intentará destruirla. Dirá que son delirios de una mujer enferma o una falsificación. Seguro lo intentará», respondí. «Por eso la carta será nuestro mapa, no nuestra espada. La verdadera arma será la ciencia irrefutable. Necesitamos una prueba de ADN, Samuel. Una legal, admisible». Le pregunté como sin levantar sospechas. «Déjamelo a mí», contestó. «Los hospitales guardan registros por décadas. Marcus se operó de las amígdalas a los 8. Apostaría a que aún conservan muestras en archivo. Podemos pedirlas con orden judicial y usar tu propio historial médico como referencia. Será limpio, silencioso e innegable». El plan tomaba forma. «¿Y la otra parte?», pregunté en voz baja. «¿Nuestro verdadero hijo? Mañana mismo contrataré a un investigador privado. El mejor. Alguien experto en encontrar a quienes no quieren ser encontrados». Vivian nos dio la fecha, el hospital y datos de la madre biológica. Es buscar una aguja en un pajar, sí, pero no un pajar vacío. «Lo encontraremos, Samuel». Cuando colgué, el mundo ya se sentía distinto. El duelo seguía allí, instalado para siempre. Pero el peso asfixiante había desaparecido. En su lugar, un propósito frío y sólido. Vivian no me había dejado solo. Me había dejado un escudo, una espada y un general de confianza para usarlos. Mi próxima reunión con Jessica y Marcus no sería una rendición. Sería una emboscada. Solo tenía que dejarlos avanzar un poco más en la trampa. Al día siguiente hice algo que no hacía en semanas. Conduje hasta nuestra mayor obra activa, en el sur de la ciudad. Necesitaba sentir el suelo vibrar con el rugido de las máquinas pesadas. Necesitaba oler la madera recién cortada y el cemento fresco, escuchar la sinfonía de sierras y martillos. Ese era el mundo que comprendía. Ese era el legado que Vivian me pidió proteger. No fui a la oficina del jefe de obra. Solo caminé por el lugar, mis viejas botas firmes en el barro. Quería ver los huesos del edificio, recordar para qué era todo esto. Y entonces lo vi. Y la H. Hayes. Estaba en plena discusión con 2 contratistas, ambos mayores y corpulentos.
Había un problema con un envío de vigas de acero. Habían traído el grosor equivocado y eso amenazaba con retrasar la obra una semana. Era terreno fértil para los gritos y las culpas. Pero Ilaiche no gritaba. Escuchaba. Con los planos desplegados sobre el capó de una camioneta polvorienta, señalaba especificaciones con calma. Su voz era firme, pero serena. No acusaba, explicaba. Mostraba el formulario del pedido, luego las vigas en el camión. Trataba a los contratistas no como rivales, sino como aliados en la solución. Lo observé desde lejos. Era competencia pura, sí, pero también respeto. Tras minutos tensos, propuso un plan, redirigir un envío de otro proyecto mientras el proveedor corregía el error. Inteligente, eficiente y sin humillar a nadie. Cuando los contratistas aceptaron de mala gana y se marcharon, Ilaiche se volvió hacia un capataz cercano. «Mike, ¿cómo fue el recital de piano de tu hija?» El hombre sonrió. «Lo bordó, jefe. Gracias por preguntar». Ese era Ilaiche. Veía el trabajo, pero también a las personas. Y en ese instante, la comparación con mi propio hijo me dolió como un puñal. Marcus habría delegado el problema, peor aún, habría estallado en rabia, arruinando todo. Me acerqué justo cuando Ilaiche enrollaba los planos. Me vio y me saludó con una sonrisa respetuosa. «Señor Vance. No sabía que vendría hoy». «Necesitaba oler un poco de serrín, hijo», le respondí, dándole una palmada en el hombro. «Vi cómo manejaste eso. Buen trabajo». Él bajó la mirada, algo incómodo con el cumplido. «Son buenos hombres. Solo fue un error del proveedor. Recuperaremos el tiempo». Conversamos un rato sobre presupuestos y plazos. Luego le pregunté por el bloque de viviendas asequibles del proyecto, ese que la Junta, empujada por Jessica, había querido eliminar. «¿Cómo va esa parte?» Sus ojos brillaron. Su voz se llenó de pasión. «Increíble, señor Vance. Estamos usando los nuevos materiales compuestos que usted aprobó. Nos reducen el costo en un 15% sin perder resistencia. Ese 15% lo reinvertimos en mejor aislamiento y más zonas verdes. Estas familias no tendrán un simple piso barato, tendrán un hogar de calidad. Un lugar para empezar de verdad». Mientras hablaba, mi mente voló al día en que lo contraté recién salido de Georgia Tech. Un chico flacucho en un traje grande, con un portafolio brillante y fuego en la mirada. Vi en él mi propio reflejo. Él no quería solo levantar edificios, quería levantar comunidades. Era el mismo sueño que tuve al poner los primeros cimientos de esta empresa. Un sueño que Marcus nunca entendió. Había formado a Ilaiche, lo vi crecer, y sentí un orgullo casi paternal. Nunca entendí por qué lo sentía más fuerte que con mi propio hijo. Hasta ese momento, bajo el sol de Georgia, con la carta de Vivian grabada a fuego en mi memoria. Puse mi mano en su hombro, con firmeza. Él se detuvo y me miró con curiosidad. «Tienes un buen corazón, Ilaiche», le dije, con la voz cargada de una emoción difícil de nombrar. «Y en este negocio, eso es más raro que un presupuesto perfecto. No lo pierdas nunca». Él parpadeó sorprendido, y luego sonrió conmovido. «Gracias, señor. Eso significa mucho para mí». Le di una última palmada y me alejé, dejando huellas profundas en la arcilla roja. En ese instante supe que no estaba luchando solo por una empresa. Estaba luchando por un ideal. Y yo acababa de mirar de frente a su futuro. Mis últimas palabras, nunca lo fue, flotaban en el aire como una declaración de guerra. El rostro de Jessica, que un instante antes estaba cargado de confianza y crueldad, se transformó en una máscara de confusión y furia naciente. Sus labios perfectamente pintados se entreabrieron, para luego tensarse en una delgada línea dura. Me miraba como si me viera por primera vez, no como a un anciano débil al que se podía manejar, sino como a un adversario al que había subestimado fatalmente. Marcus, como siempre, solo alternaba la vista entre su esposa y yo, con una expresión patética de miedo y desconcierto. Incluso Liam, mi nieto, levantó por fin la mirada del móvil. El tedio en su rostro se borró, sustituido por una chispa de curiosidad genuina. Podía sentir el cambio en la atmósfera,
la caída repentina de la temperatura en la sala. Todos esperaban mi siguiente movimiento, convencidos de que sacaría algún documento, de que haría un argumento débil. Pero la siguiente jugada no era mía. Era de Vivian. Y, justo a tiempo, la pesada puerta de roble se abrió sin ruido. No fue un golpe. Fue el giro firme y silencioso de un picaporte. David Chen entró en la sala. Vestía un impecable traje gris, con el cabello plateado cuidadosamente peinado. En su mano llevaba su viejo maletín de cuero, ese que había guardado los secretos de mi empresa durante 3 décadas. Cerró la puerta tras de sí con un clic suave, definitivo. Sus ojos, calmados y firmes, recorrieron la sala con la eficiencia de un hombre que había entrado en un centenar de batallas. Me dio un leve asentimiento casi imperceptible, la señal de que el plan estaba en marcha. Jessica fue la primera en recuperar la voz, usándola como un arma para intentar retomar el control. «Señor Chen», dijo con tono cortante y despectivo. «¡Qué sorpresa tan inesperada! Como le estaba explicando a Samuel, esta es una reunión privada. Un asunto familiar. Sus servicios no son necesarios». Quería pintarlo como un intruso, un empleado que se entrometía en lo que estaba por encima de su lugar. David ni se inmutó. Caminó despacio hacia la mesa, con la mirada fija en Jessica. No elevó la voz. No lo necesitaba. Su autoridad tranquila llenaba el espacio, empujando contra la estridencia de ella. «Buenas tardes, señora Vance», respondió con una calma tan fría y pulida como piedras de río. Se detuvo junto a la silla vacía de Vivian y posó la mano en su respaldo por un instante. Un gesto pequeño, pero poderoso, se alineaba con ella. «Estoy aquí no a petición del señor Samuel Vance», continuó, «sino en calidad de albacea del último testamento de mi difunta clienta, la señora Vivian Vance». Dejó que el nombre flotara en el aire, recordando a todos que esa ausencia era la que había abierto el vacío de poder. «Así que, como ve», concluyó, con los ojos clavados en los de Jessica, «aunque para usted esto pueda parecer un asunto familiar, para mí es un deber legal y fiduciario. Y le aseguro que mi presencia aquí no es solo necesaria. Es innegociable». Avanzó hasta la cabecera, cerca de mí, y colocó el maletín sobre la mesa de caoba. El golpe sordo al caer pareció absorber el aire de la sala. El cuero oscuro, gastado, se veía como un objeto ominoso que contenía nuestro futuro. Nadie se movió. El único sonido era el zumbido leve del aire acondicionado. Con movimientos lentos y calculados, David colocó las manos sobre el maletín, localizó los broches de latón y los abrió. El chasquido metálico resonó brutal en el silencio, como el golpe de un mazo judicial. Como el arma que se carga antes de disparar. Abrió la tapa, revelando carpetas perfectamente ordenadas. Luego levantó la mirada, con su gesto impenetrable, recorriendo a Jessica, a Marcus y finalmente a mí. La emboscada estaba lista. El juicio estaba a punto de comenzar. Ignorando por completo el desprecio de Jessica, David sacó de su maletín una carpeta sencilla, azul, del color favorito de Vivian. La colocó en el centro de la mesa como si fuera un texto sagrado. Y, en cierto modo, lo era. «Este», anunció, con voz que cortaba el aire, «es el último testamento de Vivian Vance. Fue redactado, firmado y certificado hace 6 meses». Dejó que el dato calara. 6 meses. No era el capricho de una mente debilitada, sino una decisión calculada, estratégica, tomada con claridad. Jessica soltó una risa breve y quebradiza, cargada de burla. «Oh, por favor, David, no sea dramático. Todos sabemos lo que dice su testamento. Está ligado al fideicomiso familiar. Marcus recibe las acciones de control y como su esposa, mi futuro queda asegurado. Samuel está cubierto. Esto se decidió hace años. Esto no es más que una formalidad sentimental». La observé y sentí lástima mezclada con mi determinación fría. Creía tener la victoria en sus manos. Veía ese documento como un obstáculo menor, incapaz de alterar los planes que había tramado. No veía la trampilla bajo sus pies. Siempre subestimó a Vivian. Y estaba a punto de descubrir cuán mortal era ese error. David la miró sin expresión. «Está equivocada, señora Vance», dijo,
con voz tranquila que sonó como un martillazo. Sacó unas gafas finas de su chaqueta, se las colocó despacio, como un profesor preparándose para dar lección a un alumno torpe. Abrió la carpeta azul. Yo, Vivian Vance, en pleno uso de mis facultades, declaro este como mi último testamento. Leyó primero unas líneas para mí. A mi amado esposo, Samuel, fuiste el arquitecto de mi alegría, el cimiento de mi vida. Contigo construí un hogar de amor y risas. Te dejo mi amor eterno, el único bien que nunca podrá dividirse ni depreciarse con el tiempo. Cerré los ojos, dejando que esas palabras me envolvieran. Era su último regalo, leído frente a quienes intentaron destruirnos. Jessica se removía con impaciencia. Para ella, aquello era basura sentimental. Pero entonces, la voz de David cambió a un filo cortante. En cuanto a la disposición de los bienes, prosiguió, todos mis bienes personales, inmuebles, inversiones y acciones en Vance Sons Construcción, junto con todos los derechos de voto, serán transferidos en su totalidad a mi esposo, Samuel Vance, hizo una pausa, y yo a mi heredero de sangre directa, en caso de ser identificado. El silencio cayó pesado. Marcus frunció el ceño. Jessica perdió la sonrisa. ¿Heredero de sangre directa? Repitió, intentando reírse de la expresión. Obviamente se refiere a Marcus. Él asintió torpemente. Sí, claro. Ese soy yo. No lo veían. No podían ver que esa frase era el filo de la espada que Vivian había afilado en secreto. David se quitó las gafas, las plegó con calma y miró fijamente a Jessica. Ese es, precisamente, el punto que debemos aclarar. Sacó un sobre grande, sellado, de un laboratorio genético certificado. Lo colocó en la mesa. Pesaba como una bomba de tiempo. Por orden expresa de la señora Vance y con autorización plena del señor Vance, dijo, mi firma contrató a un laboratorio externo para realizar un análisis genealógico completo, con el fin de identificar legal y científicamente al heredero de sangre directa. Sacó un abrecartas de plata, cortó el sello del sobre, y el sonido del papel rasgándose fue tan nítido que se clavó en todos nosotros. De su interior extrajo una hoja sencilla, clínica, llena de cifras y términos técnicos. Nada teatral. Solo un informe frío y científico, a punto de desvelar la verdad más devastadora de todas. Se volvió a poner las gafas. Un gesto pequeño, familiar, que ahora parecía insoportablemente teatral. Escaneó el documento unos segundos, el rostro impasible. Luego alzó la vista por encima de los lentes, y su mirada se posó primero en Marcus y después en Jessica. Dejó que el silencio se estirara un último segundo agonizante. Cuando habló, su voz fue plana, desprovista de emoción. La voz de quien enuncia un hecho simple e inmutable. Conforme al análisis comparativo de marcadores genéticos de la muestra A, identificada como Samuel Vance, y la muestra B, identificada como Marcus Vance, leyó, la conclusión de la evaluación genealógica es la siguiente. Hizo una pausa. Podía oír el golpe frenético de mi propio corazón. La probabilidad de que el sujeto Marcus Vance sea hijo biológico del sujeto Samuel Vance es 0,0%. Las palabras cayeron en la sala como piedras en un lago inmóvil. Por un instante sin aliento no ocurrió nada. Solo el zumbido en mis oídos, el eco de aquella frase imposible. 0,0. Entonces empezó la fractura. No fue ruidosa al principio. Fue Marcus. La sangre se le retiró del rostro hasta dejarlo grisáceo. La mandíbula le colgó. Empezó a negar con la cabeza, primero despacio, luego con violencia, como si pudiera expulsar la verdad a sacudidas. No, susurró, ahogado. No. Eso es imposible. Es una mentira. Me miró con ojos de súplica infantil. Mamá nunca. La voz se le quebró. Su mundo, cada recuerdo, cada cumpleaños, cada instante de su vida, acababa de astillarse. Los cimientos de su identidad se habían vuelto polvo bajo sus pies. Mientras Marcus implosionaba, Jessica explotó. Un sonido gutural y rabioso le rasgó la garganta. Se irguió tan rápido que la silla chirrió en el suelo. Su rostro, antes mascarilla de suficiencia, se torció en un rictus de furia pura. Señaló hacia mí con un dedo impecablemente manicurado.
Tú hiciste esto. Chilló, aguda, fea. Es tu truco enfermo. Has falsificado esto. No soportas vernos tomar el control y te inventas esta repugnante mentira. Cobarde. Viejo malvado. El veneno me golpeó sin alcanzarme. Permanecí inmóvil, una roca en la torrentera de su ira. Observaba en silencio la escena tal como David y yo la habíamos previsto. El caos predecible de un depredador acorralado. La pataleta de un ladrón sorprendido infraganti. David, igual de sereno, dejó que su histeria se consumiera unos segundos. Luego, con la precisión de un cirujano, la cortó. La ignoró por completo. Su atención se dirigió a la única persona verdaderamente herida en la sala. Tomó la sencilla carpeta azul que aún estaba sobre la mesa, la que contenía la carta de Vivian, y la deslizó con un gesto fluido por la superficie pulida. Se detuvo justo frente a las manos temblorosas de Marcus. Entonces me miró, pero habló para que todos lo oyeran. Su voz era tranquila, y aún así apagó al instante los gritos de Jessica. Su hijo quizá quiera leer esto, dijo. Es una explicación. De su madre. La rabia de Jessica se apagó en un murmullo venenoso e incoherente. Se había quedado sin munición. Sus amenazas eran huecas, sus acusaciones impotentes frente a la ciencia fría sobre la mesa. Toda su energía se volcó en Marcus, empujándolo a negar, a luchar. Pero él no podía. Estaba encorvado sobre la carpeta azul, los hombros sacudidos por sollozos mudos mientras leía las últimas palabras de su madre. Ya no era un cómplice. Era un hombre roto, de duelo por una vida que no sabía que había perdido, y por una madre a la que comprendía, por fin, que nunca conoció del todo. David dejó que la tragedia respirara un momento, permitiendo que el peso de la confesión de Vivian se posara en la sala. Luego, con la calma de quien cierra sus alegatos, se ajustó la corbata. Su voz cortó los sollozos, constante e inexorable como una marea. Ya no hablaba a Jessica ni a Marcus. Enunciaba, para el acta, los hechos finales. Como indiqué, dijo con claridad, el testamento de la señora Vivian Vance es explícito. Sus bienes, su legado y sus acciones de control en esta compañía pasarán a su heredero de sangre directa. Miró a Marcus con una fugaz piedad profesional. Y, al haber probado el ADN que el señor Marcus Vance no es pariente biológico, queda legalmente excluido de esta cláusula primaria. Vi un destello en los ojos de Jessica. Un cálculo desesperado. Si Marcus no era el heredero, el patrimonio podría regresar al fideicomiso familiar general, terreno que aún podía litigar durante años. Ya estaba trazando un nuevo plan, otra batalla. No comprendía la profundidad de la estrategia de Vivian. David continuó, adelantándose a sus pensamientos. El testamento además estipula, dejó que las palabras flotaran, que, en tal caso, la totalidad de la herencia pasará al heredero biológico en caso de ser identificado. La condición quedó suspendida, un giro final del cuchillo para Jessica. La implicación era clara, si el heredero verdadero se perdía en el tiempo, quizá aún tendría una oportunidad. Entonces, David giró la cabeza hacia la puerta de la sala. Y lo hemos identificado. Como convocado por una fuerza invisible, el pomo giró. La pesada puerta de roble volvió a abrirse. En el umbral, con gesto atónito pero una dignidad serena, estaba Ilaiche Hayes. Llevaba aún la ropa de trabajo, camisa con el logo de Vance and Sons bordado sobre el pecho, botas limpias pero curtidas por el polvo y la grava. Lo habían arrancado del mundo de acero y hormigón para arrojarlo a este torbellino de codicia y corazones rotos. Sus ojos recorrieron la sala, el rostro enrojecido y lleno de odio de Jessica, la figura derrumbada de Marcus, y por fin se posaron en mí, con una pregunta muda. La voz de David resonó, formal y nítida, sellando el destino de todos. Señoras y señores, dijo, con nada de señor, les presento a Ilaiche Hayes. El hijo biológico de Samuel y Vivian Vance. Cayó un silencio de otra naturaleza. No tenso ni airado, sino denso, absoluto, de puro asombro. Jessica y Marcus miraban a Ilaiche como si fuera un fantasma. No era solo una persona, era la encarnación de todo lo que acababan de perder. Una imposibilidad hecha carne que entraba a reclamar su futuro. David aportó los últimos datos irrefutables.
Nuestra investigación privada, siguiendo las pistas dejadas por la señora Vance, localizó al señor Hayes el mes pasado. También hallamos los diarios personales de su madre biológica. En ellos detalla las circunstancias del parto y la posterior adopción. Todo ha sido contrastado y verificado legalmente. Ya estaba. El último cerrojo encajó. La trampa se cerró. Empujé mi silla hacia atrás, el raspón en el silencio sonó atronador. Me puse en pie, sintiéndome más alto y fuerte que en años. Todas las miradas, incluida la de Ilaiche, se volvieron hacia mí. No miré a Jessica. No miré al hombre que durante 48 años llamé hijo y que ahora lloraba. Mis ojos eran solo para Ilaiche. En la firmeza de su mandíbula, en la inteligencia amable de su mirada, vi a Vivian. Vi al hijo que nunca supe que tenía. Rodeé la mesa, cerrando con cada paso un vacío de 5 décadas. Me detuve frente a él, ese buen hombre al que había admirado en silencio, ese hombre que compartía mi sangre y mi oficio. Le puse las manos sobre los hombros. «Hola, hijo», dije, con una voz colmada de toda una vida de pérdidas y de un futuro de esperanza. «Te he estado esperando durante mucho, mucho tiempo». Mis palabras, destinadas solo a Ilaiche, encendieron el incendio final. Para Jessica, verme poner mis manos sobre los hombros de Ilaiche, reclamarlo, fue lo único que su mente no pudo tolerar. La última hebra de su autocontrol se rompió y la codicia desnuda quedó a la vista. Un sonido mitad grito, mitad sollozo le brotó del pecho. El rostro, antes lívido, se puso rojo y manchado de furia. «No», chilló, con la voz rota. «¿Crees que puedes hacer esto? ¿Que puedes reemplazar a tu hijo, a tu familia, con este don nadie?» Avanzó hacia Ilaiche con las manos en garras, pero David se interpuso con discreción. «Es un fraude. Un estafador. Y tú», giró contra mí, otra vez el dedo acusador, «tú eres un viejo patético, tan torcido por el dolor que prefieres quemar a tu familia antes que admitir que perdiste el control. Te demandaré. Te arruinaré. Haré que el mundo sepa lo que has hecho». Sus amenazas no significaban nada. Eran los manotazos de una ahogada. Y al observarla noté que ni una sola vez miró a su marido. No hubo un destello de compasión por el hombre que sollozaba a la mesa, con su vida entera revelada como mentira. Solo le preocupaban el poder y el dinero que se le escapaban entre los dedos. No luchaba por su marido ni por su familia. Luchaba por su cuenta bancaria. Marcus ni la oía. Perdido en su infierno privado, con el rostro hundido entre las manos y los hombros sacudidos. Las páginas de la carta de Vivian arrugadas en el puño. El sonido de sus sollozos era lo único auténtico en su lado de la mesa. En ese momento no era un villano. Era una víctima, un niño de 48 años que acababa de perder a sus padres otra vez. Viendo que aquello había pasado de todo límite, David sacó el móvil y pulsó un botón, la llamada preacordada a seguridad. Mientras esperábamos, habló por última vez, con voz limpia que cortó los gritos persistentes de Jessica. Dirigió sus palabras a Marcus, aunque dudo que lo oyera. «El testamento contiene una última disposición», anunció. Por lo que denominó el afecto persistente de una madre, Vivian estableció una asignación mensual modesta para Marcus Vance desde un fideicomiso privado. Suficiente para vivir, no para el lujo. Condicionada a su inscripción en terapia psicológica y a un acuerdo legal de no contactar ni al señor Samuel Vance ni al señor Ilaiche Hayes. Luego miró directamente a Jessica, con ojos fríos. «El testamento no contempla a parientes por afinidad en este escenario. Usted, señora Vance, no tiene derecho a absolutamente nada». Fue entonces cuando llegaron los guardias, 2 hombres grandes, imperturbables. Su presencia era la afirmación silenciosa de que todo había terminado. Jessica también pareció comprenderlo. Lanzó un grito largo, final, de derrota absoluta, mientras la sujetaban con firmeza y delicadeza a la vez. Siguió escupiendo amenazas e insultos hasta que la sacaron. Marcus ni levantó la cabeza. Se dejó ayudar a ponerse en pie, un cascarón vacío, conducido fuera de la sala y fuera de mi vida. En el silencio repentino que siguió, miré alrededor. La mesa era un desastre de papeles y vasos volcados. Entonces lo noté, la silla de Liam estaba vacía.
No lo habían escoltado. Simplemente se había desvanecido. Debió escabullirse en cuanto entendió que el dinero había desaparecido. Sin salida dramática, sin confrontación. Solo la retirada silenciosa de un chico que nunca fue leal a nada más que a su herencia. Fue lo más triste y lo más honesto que hicieron en todo el día. La puerta se cerró con un clic y la tormenta, por fin, amainó. Aquel clic fue el sonido más alto que jamás escuché. Sonó a cierre de una guerra que no supe que estaba librando hasta hacía unos días. Los fantasmas de la avaricia y la ira se habían exorcizado, y lo que quedó fue un silencio limpio. No vacío, en paz. Un espacio para empezar de nuevo. David vino y me apoyó la mano en el hombro, firme. «Está hecho», Samuel dijo en voz baja. Vivian estaría orgullosa. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Me dio un último apretón y miró a Ilaiche y a mí. Con la delicadeza de un verdadero amigo, entendió que ese momento nos pertenecía. «Iré a presentar la documentación preliminar», añadió, con una sonrisa breve y tranquilizadora, antes de recoger sus cosas y salir. Y entonces quedamos dos. En la sala quieta, un padre y un hijo separados por 5 décadas de secretos y extraños el uno para el otro. La incomodidad era palpable. «¿Qué dices? ¿Por dónde se empieza?», habló Ilaiche primero, con una duda que igualaba a la mía. «Señor Vance, yo no sé qué decir». Me giré hacia él, y por primera vez me permití verlo de verdad. Vi la bondad en sus ojos, la fortaleza en su porte, y un leve eco de la sonrisa de mi esposa que casi me hizo caer de rodillas. «Yo tampoco, hijo», respondí, suave. «Empecemos por los nombres. Yo soy Samuel». Me habló de su vida. De sus padres adoptivos, una pareja buena que le dio un hogar y que había fallecido años atrás. De cómo creció viendo el logo de Vance & Sons en obras por toda la ciudad, símbolo de solidez en un mundo que cambiaba. Confesó que siempre sintió un tirón inexplicable hacia la empresa, una admiración por el hombre invisible que construía cosas que perduraban. Cuando solicité el trabajo, dijo, con asombro, se sintió distinto. No como conseguir un empleo. Se sintió como volver a casa, solo que no sabía por qué. Escuché, y sentí los hilos invisibles del destino, del amor de una madre, de una ruta trazada hace tanto, trayendo a este buen hombre hacia mí incluso cuando yo no sabía que existía. Era un milagro, simple y claro. Supe entonces que no quería cargarlo con el peso de una familia instantánea. No necesitaba que me llamara padre. Necesitaba que entendiera por qué luchábamos. «Ilaiche», dije, ya firme, «el legado de tu madre y el mío no va solo de dinero, ni de este edificio, ni de un cargo en una puerta. Va de construir lo que importa. Lo que dura. Está en el corazón de un hogar donde una familia se siente segura. Está en la fuerza de un puente que une a una comunidad». Lo miré a los ojos. «He visto ese mismo corazón de constructor en ti desde el día en que entraste en mi despacho. ¿Te gustaría ayudarme a seguir construyendo?». Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, y en ella vi toda la esperanza del futuro. «Sí, señor», dijo, con convicción tranquila. «Sí, Samuel. Será un honor». Caminé hasta el gran ventanal desde el que se veía la ciudad, un tapiz de edificios hasta el horizonte, tantos de ellos alzados bajo mi vigilancia. Ilaiche se puso a mi lado. Contemplamos juntos el perfil urbano. Por un momento, murmuré, más para mí, pensé que todo era cuestión de justicia. Pero no. Es cuestión de perdón. Perdonar a Vivian por cargar un secreto tan pesado todos esos años para protegerme. Y perdonarme a mí por no ver al verdadero hijo que tenía delante todo este tiempo. Mi legado estaba a salvo. No porque pasara por la sangre, sino porque pasaba a un hombre que compartía mi espíritu. El testamento de Vivian fue un mapa y nos condujo aquí. Nunca fue solo la sangre. Fue el corazón. En el reflejo del cristal vi a un hombre viejo y a un hombre joven, hombro con hombro. Un pasado lleno de secretos por fin había encontrado paz, y un futuro que nunca creí posible empezaba a levantarse. Esta historia nos recuerda que la herencia más valiosa no es el dinero ni una empresa, sino un legado de integridad y propósito. Mientras la codicia y el desprecio conducen a la ruina,
El verdadero valor de una persona se demuestra en sus actos y en la bondad de su corazón, un vínculo más fuerte que la sangre. Si crees que un verdadero legado se construye con carácter, no solo con apellidos, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa realmente para ti la palabra legado?